La vida no siempre es justa, pero a veces da la oportunidad perfecta para que quien ha sido engañado le dé la vuelta al juego. Y eso fue exactamente lo que hizo esta anciana. Durante años, fue víctima de una injusticia, viviendo en la miseria mientras un hombre sin escrúpulos disfrutaba de lo que le pertenecía. ¿Pero sabes qué es lo peor? Él pensaba que nunca pagaría por ello. Que ella era demasiado débil para reaccionar. Que el tiempo la habría silenciado. Pero estaba completamente equivocado. Cuando la anciana decidió que ya había sufrido suficiente, algo cambió. Y no estaba sola. Junto a sus fieles compañeros, un perro leal, un gato astuto, un burro resistente, un toro imponente y un carnero aparentemente inofensivo, marchó hasta la casa del vecino para ajustar cuentas. Lo que nadie esperaba era que este enfrentamiento se convertiría en una batalla épica, donde la inteligencia, el coraje y un inquebrantable sentido de la justicia serían sus mayores armas. ¿Y qué pasó después? Ah, amigo mío, eso tienes que verlo. Porque esta no es solo otra historia de venganza. Es la prueba de que no siempre el más poderoso gana. De que el valor de una persona puede derribar imperios enteros. Y de que, cuando la vida te arrincona contra la pared, a veces lo mejor que puedes hacer es empujar de vuelta. La anciana vivía sola, rodeada únicamente por sus fieles animales, cada uno representando un fragmento de la vida que una vez tuvo. El tiempo, cruel e indiferente, le había arrebatado a su esposo y con él, cualquier seguridad que alguna vez poseyó. Su hogar, antes lleno de risas e historias, ahora era un espacio de lucha diaria por la supervivencia. Pero no era una mujer que se lamentara, no. Si algo le había enseñado la vida, era que las batallas no se ganan con lágrimas, sino con valentía. Los días eran duros, el frío de la noche se mezclaba con el peso de la injusticia que cargaba sobre sus hombros. Sabía que la miseria en la que vivía no era una simple casualidad, sino el resultado de la deshonestidad de un hombre que explotó a su familia hasta dejarla en ruinas. Pero su mente, afilada como un cuchillo, no olvidaba. Todavía recordaba la risa burlona, el papel firmado a toda prisa, las promesas vacías. Ese pasado no era un fantasma distante, era una herida abierta que clamaba por reparación. Incluso en la pobreza, no le faltaba compañía. Sus animales eran sus leales compañeros, testigos de su fortaleza y carácter. El gato, astuto, lo observaba todo desde el tejado, el perro, fiel, protegía su territorio con valentía, el burro, resistente, cargaba pesos que nadie más soportaría, el toro, imponente, representaba la fuerza que aún guardaba en su interior, y el carnero, de mirada apacible, le recordaba que hasta los más frágiles pueden sorprender. Y fue mirándolos a ellos que tomó una decisión: esto no quedaría así. El hombre que le robó sus tierras no era solo un estafador cualquiera. Sabía jugar el juego del poder, manipulando contratos, distorsionando palabras y usando su influencia para mantenerse en la cima. Con una sonrisa cínica y una fortuna que no paraba de crecer, se enorgullecía de haber engañado a muchas personas, y la anciana era solo una víctima más en su lista. Pero lo que él no sabía era que algunas personas no se dejan enterrar por la injusticia. Para él, la viuda no era más que una pieza desechable en el tablero. Un nombre que ya debería haber desaparecido hace tiempo. Se jactaba de su astucia, de cómo logró arrebatarle las tierras a ella y a su difunto esposo sin mover un solo dedo. Para los demás, era un hombre de éxito, un gran terrateniente, alguien a quien todos debían respeto. Pero aquellos que miraban de cerca veían la podredumbre detrás de su riqueza. Mientras pasaba el tiempo, él ni siquiera consideraba la posibilidad de que un día la vieja pudiera levantarse contra él. Creía que ella ya se había resignado, que el peso de la edad y la pobreza la habían roto por dentro. No imaginaba que la verdadera fuerza no viene del dinero, sino de la indignación de quien ha sido injustamente tratado. Y cuando esa fuerza despierta, no hay trampa que pueda contenerla. La vieja miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder. Si su vida ya era una lucha diaria, ¿por qué no transformar esa lucha en una guerra justa? ¿Qué era peor, seguir sufriendo en silencio o alzarse contra quien le había arrebatado todo? El miedo siempre estuvo allí, pero en ese momento, algo más grande lo sustituyó: la certeza de que la injusticia no podía triunfar sin resistencia. Y así, sin dudarlo, tomó su decisión: enfrentaría al hombre, costara lo que costara. No se trataba solo de dinero o tierras, sino de honor,
dignidad y la promesa que se hizo a sí misma cuando vio partir a su esposo sin la oportunidad de luchar. Si nadie iba a defenderla, entonces ella misma se convertiría en su espada y su escudo. Y así, con pasos firmes, reunió lo que tenía, una determinación inquebrantable y la lealtad de sus animales. Cada uno de ellos, a su manera, ya había sobrevivido a las dificultades de la vida. Ahora, todos marcharían juntos para recuperar lo que le pertenecía por derecho. El camino por delante no sería fácil. El hombre era poderoso, tenía aliados y estaba acostumbrado a resolver problemas con dinero. Pero la vieja sabía que había algo que él nunca entendería, la fuerza de alguien que no teme a la derrota, porque ya lo ha perdido todo antes. Con la mirada fija en el horizonte y el corazón latiendo como si hubiera rejuvenecido décadas, partió, acompañada de sus fieles compañeros. Y en ese momento, comenzaba algo mucho más grande que un simple ajuste de cuentas. La vieja no caminaba sola. Sus fieles animales, cada uno con su esencia única, la seguían como soldados listos para la batalla. El gato, ágil y sigiloso, observaba todo con ojos atentos, preparado para detectar cualquier trampa. El perro, leal y valiente, gruñía contra el viento, como si supiera que algo grande estaba por venir. El burro, terco y resistente, pisaba con fuerza el suelo, decidido a cargar no solo el peso del cuerpo, sino el peso de la historia que estaban a punto de cambiar. El toro, símbolo de fuerza bruta, avanzaba con imponencia, sus pezuñas marcando la tierra como advertencias para quien osara cruzarse en su camino. El carnero, aunque parecía el más frágil, llevaba consigo la serenidad y la inteligencia de quien siempre observa antes de actuar. Juntos, eran más que simples animales, eran compañeros, cómplices y, sobre todo, un ejército listo para luchar junto a aquella que nunca los había abandonado. La escena era casi mítica, una anciana liderando su propia tropa, no con armas ni amenazas, sino con un propósito inquebrantable. ¿Y lo más curioso? Ninguno de ellos dudó. Sabían, en lo más profundo de su instinto, que aquel viaje era más que un camino de venganza. Era una historia de justicia, escrita a cada paso, en cada mirada compartida, en cada rastro dejado por el grupo improbable que marchaba hacia el inevitable enfrentamiento. La hacienda del vecino fue todo, menos discreta. El hombre, al ver a la anciana acompañada por sus animales, soltó una carcajada burlona. Para él, aquello era un chiste, una vieja miserable queriendo desafiar a un hombre poderoso. Pero la expresión de ella no titubeaba, sus ojos reflejaban algo que él no veía desde hacía mucho tiempo, una determinación que no se compraba con dinero. Y entonces, cuando ordenó a sus matones que la expulsaran, comenzó el verdadero enfrentamiento. El gato fue el primero en actuar, silencioso como la sombra de la noche. Subió a los tejados y, con un salto preciso, derribó objetos sobre los hombres que se acercaban a la anciana. El perro, valiente, avanzó contra uno de ellos, ladrando con una ferocidad que hizo dudar hasta al más valiente. El burro, con su fuerza bruta, lanzó una patada certera contra quien se atrevió a acercarse demasiado. El toro, entonces, hizo temblar el suelo con su embestida, mientras el carnero, con un golpe inesperado, derribaba a aquel que lo consideraba inofensivo. La hacienda se convirtió en un campo de batalla improvisado, pero la anciana no necesitó levantar un solo dedo. Su ejército luchaba a su lado, cada uno con su propia habilidad. Y el hacendado, ahora viendo cómo su poder se desvanecía, retrocedía con los ojos desorbitados. Por primera vez, entendía que la verdadera fuerza no estaba en la riqueza, sino en la unión de quienes tienen un propósito mayor. Y, ante aquella escena, quedó claro que no tenía una salida fácil. El hombre, que antes reía con desdén, ahora temblaba de rabia y miedo. Su arrogancia se desmoronaba frente a la anciana y sus compañeros, que permanecían firmes, sin ceder ni un solo paso. Intentó negociar, intentó amenazar, pero la anciana no quería palabras vacías, quería justicia. Y justicia, en ese momento, significaba que él pagaría por lo que había hecho. Sin escapatoria, el vecino deshonesto se vio obligado a ceder. Los papeles fraudulentos fueron rasgados allí mismo, bajo la mirada atenta de la anciana y de los animales que la acompañaban. Las tierras, al fin, volvieron a manos de quienes realmente las merecían. Pero no bastaba con recuperar lo que era suyo. Ella quería que él probara el sabor de su propia ambición desmedida. Y fue así como, ante todos, el hacendado se vio humillado.
reducido a nada más que un hombre derrotado por su propia avaricia. Pero la mayor victoria no fue solo la recuperación de las tierras o del dinero. Fue lo que vino después. El pueblo, que siempre había sufrido en silencio, ahora veía que era posible resistir. La historia de aquella mujer se convirtió en el símbolo de algo más grande. La prueba de que no siempre gana el más fuerte, sino aquel que se niega a rendirse. ¿Y para el hacendado? Solo le quedaba mirar mientras la marea de la justicia lo arrastraba hacia donde merecía estar, en el olvido. Con la justicia finalmente hecha, la anciana podría haberse acomodado, disfrutar de las riquezas recuperadas y vivir sus últimos años con comodidad. Pero, ¿quién dijo que eso era lo que ella quería? El dinero nunca fue su verdadero objetivo. No luchó solo por ella, sino por todos aquellos que habían sufrido bajo las manos del vecino deshonesto. Y con esa convicción, tomó una decisión inesperada: compartirlo todo con el pueblo. Las tierras fueron entregadas a quienes realmente las necesitaban. Familias enteras, antes explotadas, ahora tenían un pedazo de tierra para llamar suyo. El dinero fue distribuido para garantizar que nadie más pasara hambre en aquella región. La noticia se propagó como el fuego, y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo dejó de ser un lugar de desesperación para convertirse en un símbolo de esperanza. La anciana, que antes era vista como una sombra del pasado, ahora era recordada como la mujer que desafió lo imposible y venció. ¿Y ella? Regresó a su humilde hogar, rodeada de sus animales, que nunca la abandonaron. No necesitó riquezas, porque su verdadera recompensa era la paz de saber que su esposo no había sido engañado en vano. Y cada noche, al escuchar el viento soplar entre los árboles de sus tierras recuperadas, sonreía, sabiendo que su historia nunca sería olvidada. Porque, al final de cuentas, la mayor victoria no es poseer algo, sino dejar un legado. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces has tragado una injusticia pensando que no podías hacer nada? ¿Cuántas veces te han hecho creer que eras demasiado débil, demasiado pequeño, sin ningún poder? Pues esta historia demuestra lo contrario. Cuando decides levantarte, cuando comprendes que la fuerza no está en el dinero, sino en la valentía, nada puede detenerte. ¿Y entonces, qué te impide actuar? ¿Miedo? ¿Falta de confianza? ¿O simplemente la creencia equivocada de que así son las cosas? La anciana no esperó un milagro, no se quedó lamentándose de su vida. Actuó. Y eso hace toda la diferencia. Así que piensa bien, que en tu vida necesita un basta. ¿Qué injusticia estás aceptando sin luchar? ¿Quiénes son esos vecinos deshonestos que te han arrebatado algo valioso? Si no haces nada, seguirán ganando. Pero si decides enfrentarlos, quizás descubras que tienes más fuerza de la que imaginas. ¿Y entonces, vas a seguir quieto o vas a tomar las riendas de tu historia? Si esta historia tuvo sentido para ti, si te hizo ver las cosas de otra manera, deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí siempre encontrarás historias que te harán reflexionar, crecer y actuar. Porque al final, no basta solo con escuchar, hay que poner en práctica. ¿Y tú, estás listo para eso?